¿Alguna vez has confiado en alguien tan completamente que apostarías tu vida entera a su honestidad, solo para descubrir que todo lo que creías no era más que una ilusión cuidadosamente construida? No estoy hablando de mentiras pequeñas o mentiras piadosas que todos decimos de vez en cuando. Estoy hablando del tipo de traición que sacude los cimientos mismos de quién eres, que te hace cuestionar cada recuerdo, cada conversación, cada momento tierno que pensaste que era real. Mi nombre no importa, pero mi historia sí importa, porque lo que me pasó a mí le podría pasar a cualquiera, te podría estar pasando a ti ahora mismo, y quizás ni siquiera lo sepas. Durante 8 años, pensé que tenía el matrimonio perfecto. 8 años de despertar junto a alguien a quien amaba, alguien en quien confiaba con cada fibra de mi ser. 8 años construyendo una vida juntos, haciendo planes, soñando sueños, creando un futuro que parecía tan brillante que a veces tenía que entrecerrar los ojos solo para mirarlo. Pero aquí está lo que he aprendido. Las luces más brillantes a menudo proyectan las sombras más oscuras, y a veces la persona que duerme a tu lado es una completa extraña usando una cara familiar. Esta es la historia de cómo la supuesta diversión inofensiva de mi esposa se convirtió en una pesadilla que casi me destruyó, y cómo contraataqué de una manera que ella nunca vio venir. Esta es la historia de cómo lo grabé todo. Reuní evidencia con la paciencia de un detective y el corazón roto de un esposo traicionado, y cómo su risa murió en su garganta el momento en que presenté esa demanda. Pero me estoy adelantando. Déjame llevarte al principio, a un tiempo cuando yo era felizmente ignorante, envuelto en el cálido capullo de lo que pensé que era amor genuino. Comenzó un martes. ¿No es extraño cómo los momentos que más cambian la vida a menudo ocurren en los días más ordinarios? No en cumpleaños o aniversarios o días festivos, sino en martes aleatorios cuando simplemente estás tratando de pasar otra semana más. Recuerdo esa mañana con una claridad dolorosa. El sol entraba a través de la ventana de nuestro dormitorio, golpeando las partículas de polvo en el aire y haciéndolas bailar como pequeños diamantes. Sara ya estaba levantada, lo cual no era inusual. Ella siempre había sido madrugadora, alguien que saludaba cada día con un entusiasmo que yo encontraba tanto admirable como ligeramente agotador. Podía escucharla en la cocina, los sonidos familiares de su rutina matutina, la cafetera gorgoteando, los gabinetes abriéndose y cerrándose, ella tarareando alguna melodía que no reconocía. Todo parecía tan normal, tan perfecta y bellamente normal. No tenía idea de que lo normal estaba a punto de convertirse en un lujo que ya no podría permitirme. Salí de la cama, me estiré, sentí mi columna crujir de esa manera satisfactoria que hace a primera hora de la mañana. Me eché un vistazo en el espejo mientras me dirigía al baño. 35 años, empezando a mostrar algunas canas en las sienes, algunas líneas más alrededor de los ojos de las que recordaba tener el año pasado. Pero en general, me veía como un hombre feliz, un hombre contento, un hombre que pensaba que tenía todo resuelto. Dios mío, qué ingenuo era. Me eché agua en la cara, me cepillé los dientes, pasé por todos los rituales mundanos que estructuran nuestras vidas, sin que siquiera pensemos en ellos. Cuando entré a la cocina, Sara ya estaba vestida para trabajar, luciendo impresionante como siempre en su blazer azul marino y blusa blanca. Tenía esa manera de arreglarse que hacía que todo pareciera sin esfuerzo, como si simplemente hubiera salido de la cama luciendo como la portada de una revista. Sonrió cuando me vio. Esa sonrisa de la que me había enamorado 9 años atrás cuando nos conocimos en una barbacoa de un amigo mutuo. Sus ojos se arrugaron en las esquinas, toda su cara se iluminó, y por un momento, todo se sintió bien con el mundo. Me sirvió una taza de café sin preguntar. Recordó que lo tomaba con solo un chorrito de leche, sin azúcar. Estos pequeños gestos de intimidad, de conocer a alguien tan bien que sus preferencias se convierten en tus respuestas automáticas, esto es de lo que pensaba que se trataba el matrimonio. Hablamos de nada importante esa mañana. Ella mencionó una reunión que tenía con un nuevo cliente, alguien llamado Marcus, que estaba buscando rediseñar toda la estrategia de marketing de su compañía. Recuerdo pensar que era genial que estuviera consiguiendo clientes de tan alto perfil. Sara trabajaba en marketing y relaciones públicas,
y había estado subiendo la escalera corporativa constantemente durante los últimos años. Estaba orgulloso de su ambición, su empuje, su negativa a conformarse con la mediocridad. Yo trabajaba en desarrollo de software, un trabajo que pagaba bien pero que no exactamente encendía mi alma. Éramos un buen equipo, pensaba. Ella traía la emoción, las conexiones sociales, la habilidad de iluminar una habitación solo con entrar en ella. Yo traía estabilidad, seguridad financiera, la presencia constante que ella decía la mantenía con los pies en la tierra. Nos equilibrábamos mutuamente. O al menos, eso es lo que me decía a mí mismo cada día. La besé para despedirme esa mañana. Probé su brillo de labios de cereza. Sentí su mano tocar brevemente mi pecho de esa manera ausente que la gente hace cuando han estado juntos el tiempo suficiente como para que el afecto se vuelva memoria muscular. Me dijo que me amaba. Le dije que yo también la amaba, y lo decía en serio con cada átomo de mi ser. Ella agarró su bolso, sus llaves, y salió por la puerta. Me quedé ahí en nuestra cocina, en el hogar que habíamos comprado juntos hacía 3 años, rodeado de la vida que habíamos construido, y me sentí agradecido, me sentí bendecido, me sentí como el hombre más afortunado del mundo. Si tan solo hubiera sabido lo que realmente estaba pasando, si tan solo hubiera prestado más atención a los pequeños detalles que ya estaban ahí, escondiéndose a plena vista, esperando a que los notara. Pero la retrospectiva es una maestra cruel. Te muestra todas las respuestas solo después de que el examen ha terminado, solo después de que ya has fallado de maneras que ni siquiera sabías que eran posibles. Ese día, ese martes perfectamente ordinario, fue el último día de mi vida anterior. Todo lo que vino después estaría coloreado por lo que estaba a punto de descubrir, manchado por el conocimiento que lentamente, dolorosamente, devastadoramente se revelaría durante las semanas y meses venideros. Sara y yo nos habíamos conocido en lo que solo puedo describir como un momento perfecto en ambas nuestras vidas. Yo tenía 26 años, recién salido de una relación que había terminado mal, tratando de reconstruir mi confianza y descubrir qué es lo que realmente quería de la vida en lugar de solo ir a la deriva. Ella tenía 25, vibrante y llena de planes, el tipo de persona que te hacía sentir que cualquier cosa era posible solo con estar en su órbita. Nuestro amigo mutuo Josh había organizado esta elaborada barbacoa en el patio trasero, una de esas reuniones de verano que parecen existir fuera del tiempo normal, donde la tarde se desangra en la noche y la noche en la madrugada, sin que nadie realmente lo note o le importe. Yo estaba parado junto a la parrilla, probablemente luciendo incómodo y fuera de lugar como siempre lo hacía en eventos sociales, cuando ella se me acercó. Ella dio el primer paso, inició la conversación, me preguntó a qué me dedicaba con un interés genuino que no se sentía forzado o educado. Hablamos durante horas ese día. Hablamos de todo y de nada, de nuestros sueños y miedos, de los libros que amábamos y las películas que odiábamos, de nuestras familias y nuestras infancias, y las personas que esperábamos llegar a ser. Para cuando la fiesta terminó, sabía que quería verla de nuevo. Para cuando llegó nuestra tercera cita, sabía que me estaba enamorando. Para cuando habíamos estado juntos por 1 año, no podía imaginar mi vida sin ella. Ella tenía esta energía, este entusiasmo contagioso por la vida que me sacó de mi caparazón. Antes de Sara, estaba contento de pasar mis fines de semana en casa, leyendo o programando, o viendo documentales sobre temas que a nadie más le importaban. Después de Sara, me encontré en galerías de arte y conciertos, en viajes por carretera improvisados y clases de baile espontáneas, haciendo cosas que nunca habría considerado antes. Ella expandió mi mundo, y la amaba por eso. Nuestra boda fue pequeña pero hermosa. Solo familia cercana y amigos en un lugar de jardín del que Sara se había enamorado en el momento en que lo vio. Lloró lágrimas de felicidad cuando dije mis votos. Prometí amarla a través de todo lo que la vida pudiera arrojarnos. Quise decir cada palabra. Lo decía en serio cuando prometí ser su compañero, su apoyo, su puerto seguro en cualquier tormenta. Lo decía en serio cuando juré honrarla y apreciarla mientras ambos viviéramos. Y pensé que ella también lo decía en serio cuando hizo las mismas promesas de vuelta a mí. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron buenos, realmente buenos.
Tuvimos nuestras discusiones como cualquier pareja, desacuerdos sobre dinero o a qué familia visitar para las vacaciones, o si deberíamos conseguir un perro. Pero siempre los superábamos. Siempre encontrábamos nuestro camino de regreso el uno al otro. Reíamos más de lo que peleábamos. Hacíamos el amor con pasión y ternura. Construimos una vida que parecía sólida y real y permanente. Pensé que la conocía. Pensé que entendía quién era ella en su núcleo, qué la impulsaba, qué la hacía feliz, qué la mantenía despierta por la noche. Pensé que teníamos el tipo de transparencia que viene de la verdadera intimidad, el tipo donde puedes leer los estados de ánimo y las necesidades del otro sin palabras. Estaba tan confiado en mi conocimiento de ella que no vi los cambios cuando comenzaron a suceder. O tal vez los vi, pero los expliqué de alguna manera, los racionalicé, los encajé en una narrativa que tenía sentido para mí, porque la alternativa era demasiado aterradora para considerar. Esto es lo que hacemos, ¿verdad? Nos protegemos de verdades para las que no estamos listos, construyendo justificaciones elaboradas para lo inexplicable. Nos decimos mentiras cómodas porque la verdad incómoda podría destrozar todo sobre lo que hemos construido nuestras vidas. Me convertí en un experto en estas justificaciones, un maestro del autoengaño, y casi me costó todo. La primera señal real de que algo estaba cambiando llegó aproximadamente 2 años después de nuestro matrimonio, aunque no la reconocí como una señal en ese momento. Sara comenzó a salir más con sus compañeros de trabajo, lo cual parecía completamente razonable. Estaba construyendo su carrera, las conexiones eran importantes en su campo, y yo entendía que las relaciones profesionales a menudo requerían tiempo social fuera de la oficina. Llegaba tarde a casa de estas salidas, a veces un poco achispada, siempre con historias sobre sus colegas y sus vidas. Yo escuchaba, me reía de las anécdotas divertidas, hacía preguntas sobre las personas que mencionaba. Estaba siendo solidario, pensaba. Estaba siendo el tipo de esposo que no se ponía celoso o controlador, que confiaba en su esposa para tener su propia vida y amistades. Pero mirando hacia atrás ahora, puedo ver el patrón que estaba demasiado ciego para reconocer entonces. Las salidas se volvieron más frecuentes. Lo que comenzó como 1 o 2 veces al mes se convirtió en semanal, luego 2 veces por semana. Su teléfono se convirtió en algo que guardaba con más cuidado, llevándolo con ella incluso cuando iba al baño, manteniéndolo boca abajo sobre la mesa durante la cena. Cuando le preguntaba sobre su día, sus respuestas se volvían más vagas, menos detalladas. Mencionaban nombres de personas sin darme contexto sobre quiénes eran o cómo encajaban en su vida laboral, y comenzó a reírse de cosas en su teléfono que no compartía conmigo. Veía su cara iluminarse con diversión mientras se desplazaba por los mensajes, pero cuando le preguntaba qué era gracioso, decía que era solo algún chiste interno del trabajo, nada interesante, nada que yo encontrara divertido. ¿Alguna vez has sentido que tu estómago cae sin ninguna razón que puedas articular? Esa sensación repentina de que algo está mal, aunque no puedes señalar ninguna evidencia específica. Comencé a tener esa sensación más y más a menudo, pero la empujé hacia abajo. Me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico, que me estaba convirtiendo en uno de esos esposos inseguros que ven amenazas donde no existen. Me recordé a mí mismo que Sara me amaba, que me había elegido, que teníamos votos y un hogar y una vida juntos. Seguramente eso contaba para algo. Seguramente eso significaba que no me traicionaría. Luego vinieron los viajes de negocios. El trabajo de Sara siempre había involucrado algo de viaje, pero había sido relativamente poco frecuente. Ahora de repente, parecía estar yendo a algún lugar cada 2 semanas. Chicago, Boston, Atlanta, San Francisco. Estaría fuera por 2 o 3 días a la vez, quedándose en buenos hoteles, comiendo en restaurantes de los que nunca había oído hablar, viviendo una vida que no me incluía a mí. Me llamaba cada noche, me hablaba de sus reuniones, decía que me extrañaba, y yo le creía, porque ¿qué otra opción tenía? Sospechar que tu esposa te está siendo infiel sin pruebas es como acusar a alguien de un crimen sin evidencia. Te convierte en el villano, el paranoico, el cónyuge desconfiado que probablemente es el verdadero problema en la relación. Así que tragué mis dudas. Ignoré la vocecita en mi cabeza que seguía preguntando por qué sus viajes de negocios,
siempre parecían caer en fines de semana, o por qué había dejado de invitarme a unirme a los eventos de su compañía como solía hacerlo. Interpreté el papel del esposo comprensivo, el compañero seguro que no necesitaba tranquilidad o atención constante, y mientras tanto, algo me estaba comiendo desde adentro, una sensación creciente de que algo no andaba bien que no podía nombrar o abordar. Nuestra relación física también cambió, aunque sucedió tan gradualmente que no lo noté al principio. Sara siempre había sido afectuosa, alguien a quien le gustaba acurrucarse en el sofá mientras veíamos películas, que buscaba mi mano cuando caminábamos por la calle, que iniciaba la intimidad con una frecuencia que me hacía sentir deseado y valorado, pero lentamente, casi imperceptiblemente, se alejó. Los toques casuales se volvieron menos frecuentes. Los besos apasionados se convirtieron en picos rápidos de despedida. Hacer el amor, que siempre había sentido conectado y significativo, se volvió mecánico cuando sucedía. Comenzó a tener más dolores de cabeza, a estar más cansada, a encontrar más razones por las que esta noche no era una buena noche, y cuando hacíamos el amor, parecía distraída, como si su mente estuviera en otro lugar por completo, como si estuviera pasando por los movimientos conmigo mientras pensaba en alguien o algo más. Intenté hablar con ella al respecto una vez. Recuerdo elegir mis palabras con tanto cuidado, tratando de expresar mis sentimientos sin sonar acusatorio o necesitado. Le dije que sentía que nos estábamos alejando, que no nos estábamos conectando como solíamos hacerlo. Me miró con lo que parecía confusión y preocupación genuinas. Dijo que había estado estresada con el trabajo, que lamentaba si había estado distante, que no tenía nada que ver conmigo o con nosotros. Prometió hacer más esfuerzo, priorizar nuestra relación, y durante una semana o dos las cosas mejoraron. Estaba más presente, más comprometida, más como la Sara con la que me había casado. Teníamos noches de citas de nuevo. Nos quedábamos despiertos hasta tarde hablando como solíamos hacerlo. Hacíamos el amor con algo que se acercaba a la pasión que una vez tuvimos. Pensé que habíamos dado vuelta a la esquina. Pensé que mis miedos habían sido infundados, que solo habíamos pasado por un bache difícil como cada matrimonio hace en algún momento. Pero luego, todo volvió a deslizarse. La distancia regresó, las noches tardías, el teléfono guardado, las explicaciones vagas. Solo que ahora era peor porque había visto la prueba de que ella podía ser diferente si elegía serlo, lo que significaba que estaba eligiendo activamente no serlo. Este pensamiento me obsesionaba. Si nuestros problemas fueran solo sobre estrés o manejo del tiempo, serían consistentes. Pero el hecho de que pudiera encenderlo y apagarlo como un interruptor, sugería algo más deliberado, más consciente. Sugería que cuando estaba distante, era porque quería estarlo, porque su atención y afecto estaban dirigidos a otro lado. Comencé a observarla más cuidadosamente, prestando atención a patrones que había ignorado previamente. Noté que siempre inclinaba su teléfono lejos de mí cuando enviaba mensajes de texto. Noté que había comenzado a tomar llamadas en otras habitaciones, hablando en tonos susurrados que no podía distinguir del todo. Noté que había comprado lencería nueva, piezas hermosas y caras que nunca la vi usar. Al menos no para mí. Noté que llegaba a casa de algunos de sus eventos laborales oliendo diferente, usando perfume que no había olido antes, o colonia que definitivamente no era la mía. Cada observación era lo suficientemente pequeña como para explicarla individualmente, pero juntas formaban una imagen que no quería ver. La mente humana es increíblemente hábil en la negación. Podemos mirar directamente la evidencia y convencernos de que estamos viendo algo completamente diferente. Podemos vivir en realidades alternativas de nuestra propia construcción, porque enfrentar la verdad es demasiado doloroso, demasiado destructivo, demasiado final. Viví en esa negación durante meses, tal vez incluso más tiempo. Me sorprendía teniendo pensamientos oscuros sobre lo que Sara podría estar haciendo, con quién podría estar, y luego, inmediatamente contrarrestaba esos pensamientos con racionalizaciones. Tal vez solo está pasando por algo personal, y no sabe cómo hablar conmigo al respecto. Tal vez yo soy el que tiene el problema, siendo demasiado sensible, demasiado exigente, demasiado inseguro.
Tal vez esto es solo lo que sucede en las relaciones a largo plazo, y necesito aceptarlo y dejar de buscar problemas donde no existen. Pero había un pensamiento que no podía sacudir, una pregunta que seguía dando vueltas sin importar cuántas veces trataba de descartarla. Si todo estaba realmente bien, ¿por qué sentía esta ansiedad constante? ¿Por qué mi corazón se aceleraba cada vez que ella tomaba su teléfono? ¿Por qué me sentía aliviado cuando llegaba a casa en lugar de emocionado de verla? ¿Por qué el amor había comenzado a sentirse como miedo? Comencé a tener problemas para dormir. Me quedaba despierto junto a Sara, escuchando su respiración, preguntándome con qué estaba soñando y si yo estaba en esos sueños en absoluto. A veces la observaba dormir, estudiando su cara en busca de pistas sobre quién era realmente. Esta mujer a quien había prometido mi vida pero que cada vez sentía que no conocía en absoluto. Se veía pacífica mientras dormía, inocente, como la chica de la que me había enamorado todos esos años atrás. Pero las personas pueden ser cualquiera mientras duermen. Es cuando están despiertas que sus verdaderos yo emergen, y la Sara despierta se estaba convirtiendo cada vez más en una extraña cada día. Luego llegó el día que cambió todo. El día en que ya no pude negar lo que estaba pasando. El día en que mi ceguera voluntaria finalmente se hizo añicos en pedazos afilados y cortantes de realidad. Era un sábado por la mañana, hace unos 6 meses ahora, aunque se siente como si fuera ayer y también hace toda una vida. Sara me había dicho que tenía que ir a la oficina por unas horas para prepararse para una presentación del lunes. Esto no era inusual. A menudo trabajaba los fines de semana cuando se avecinaban proyectos grandes. Se vistió con ropa casual de negocios, reunió su laptop y archivos. Me besó en la mejilla y dijo que estaría de vuelta a primera hora de la tarde. Le dije que probablemente iría al gimnasio, y luego tal vez me pondría al día con algunos proyectos de programación personales que había estado descuidando. Ella dijo que eso sonaba genial. Me dijo que tuviera una buena mañana, y se fue. Escuché su auto salir del camino de entrada. Escuché el ruido del motor desvanecerse en la distancia, y luego me quedé ahí sentado en nuestra sala, rodeado de todos los adornos de nuestra vida compartida, y sentí esa sensación de malestar en mi estómago de nuevo. Ese saber sin saber. Esa certeza de que algo estaba muy mal aunque no pudiera probarlo. ¿Alguna vez has actuado por puro instinto? ¿Hecho algo que tu mente racional te decía que era una locura pero tus entrañas insistían que era necesario? Agarré mis llaves y la seguí. No sé qué me poseyó para hacerlo. Nunca había seguido a nadie antes. Nunca había espiado a mi esposa ni a nadie más. No era ese tipo de persona. Al menos, no pensaba que lo era. Pero en ese momento, algo más fuerte que mi sentido de quién pensaba que era, tomó el control. Algún instinto de supervivencia que reconoció una amenaza que mi mente consciente todavía estaba tratando de negar. Me mantuve a unos autos de distancia, sintiéndome ridículo y paranoico, y también extrañamente tranquilo, como si finalmente hubiera dejado de luchar contra la corriente, y solo estuviera dejando que me llevara a donde necesitaba ir. Sara no condujo a su oficina, condujo en la dirección opuesta, hacia la parte más bonita de la ciudad donde los costosos edificios de apartamentos de gran altura brillaban bajo el sol de la mañana. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta, en las yemas de mis dedos sobre el volante, en mi pecho que sentía que podría agrietarse por la presión que se estaba acumulando dentro de él. Ella se metió en el estacionamiento de uno de esos edificios, del tipo con portero y vestíbulos de mármol y alquiler, que cuesta más por mes que las hipotecas de la mayoría de la gente. Me estacioné en la calle donde podía ver la entrada, y esperé. Esperé durante 20 minutos, 30, 45, mi mente acelerándose a través de cada explicación posible que no involucrara lo que sabía en mis huesos que estaba sucediendo. Tal vez estaba reuniéndose con un cliente que vivía aquí. Tal vez era una cosa de trabajo después de todo, solo en una ubicación poco convencional. Tal vez. Y entonces la vi. Salió del edificio con un hombre que nunca había visto antes. Era alto, guapo de esa manera genérica que las revistas de mujeres definen como atractivo, usando ropa casual costosa que gritaba dinero y éxito, y tenía su brazo alrededor de su cintura. Ella se estaba riendo de algo que él dijo,
apoyándose en él de una manera que era inconfundiblemente íntima, familiar, cómoda. Caminaron a una cafetería en la esquina, se sentaron en una mesa afuera, y procedieron a tener lo que parecía un desayuno completamente normal, completamente doméstico juntos, como una pareja, como dos personas que hacían esto todo el tiempo. Como si ella no estuviera casada con otra persona, conmigo, con el hombre que estaba sentado en su auto viendo cómo su mundo entero colapsaba en tiempo real. No podía respirar. Literalmente no podía meter aire en mis pulmones por lo que se sintió como minutos, pero probablemente fueron solo segundos. Todo se veía extraño y distante, como si estuviera viendo esta escena a través de un grueso panel de vidrio o desde debajo del agua. Esto no podía estar pasando. Esta no podía ser mi esposa, mi Sara, la mujer que había prometido renunciar a todos los demás. Pero lo era. Absolutamente lo era. Y mientras me sentaba ahí, congelado y temblando, y sintiendo que podría vomitar o desmayarme o ambos, me di cuenta de que una parte de mí lo había sabido todo el tiempo. Una parte de mí había estado gritando la verdad que el resto de mí se negaba a escuchar. No recuerdo conducir a casa. No tengo memoria de la ruta que tomé o cuánto tiempo me tomó llegar allí. Estaba en piloto automático, mi cuerpo realizando las tareas mecánicas de conducir mientras mi mente trataba de procesar lo que acababa de presenciar. Cuando me detuve en nuestro camino de entrada, simplemente me quedé ahí sentado en mi auto por no sé cuánto tiempo, mirando nuestra casa, el hogar que habíamos hecho juntos, y preguntándome cuántas veces había hecho esto, por cuánto tiempo había estado pasando, si alguna vez realmente me había amado o si todo nuestro matrimonio había sido una mentira desde el principio. Necesitaba saber más. Necesitaba entender el alcance completo de lo que estaba pasando antes de confrontarla, antes de tomar cualquier decisión sobre qué hacer a continuación. Porque si la confrontaba basándome solo en lo que había visto esa mañana, tendría espacio para mentir, para minimizar, para convencerme de que no era lo que parecía, o que era un error de una sola vez, o cualquier cantidad de otras historias que la gente cuenta cuando los atrapan haciendo algo imperdonable. No, necesitaba evidencia. Evidencia real, innegable, documentada, y fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría todo. Iba a grabarlo todo. Iba a convertirme en un detective en mi propio matrimonio, reuniendo pruebas de la traición de mi esposa, con el mismo cuidado metódico que le dedicaba a mis proyectos de programación. Se sentía frío y calculado incluso mientras lo pensaba. Pero ¿qué otra opción tenía? Ella ya había elegido el engaño. Yo solo estaba eligiendo verlo claramente. Entré y comencé a hacer planes. Investigué equipo de vigilancia. Leí foros sobre cómo documentar infidelidad. Aprendí sobre leyes relativas a grabación en mi estado. Descubrí que legalmente podía grabar conversaciones de las que formaba parte y que podía colocar cámaras en áreas comunes de mi propia casa. Pedí una grabadora activada por voz, pequeñas cámaras disimuladas como objetos cotidianos, software para recuperar mensajes de texto eliminados. Me sentí enfermo haciéndolo, enfermo de corazón y alma, pero no podía parar. La necesidad de saber, de realmente conocer toda la verdad era más fuerte que mi disgusto por la invasión de privacidad que estaba planeando. Además, racionalicé. ¿Cómo puedes invadir la privacidad de alguien que ya ha violado cada promesa que te hizo? No tengo derecho a saber lo que me están haciendo, lo que está sucediendo en mi propio matrimonio, en mi propia casa. El equipo llegó durante la próxima semana, empaquetado discretamente, impersonal y frío como todo lo demás en mi vida se había vuelto. Lo configuré todo mientras Sara estaba en el trabajo, mis manos firmes aunque mi corazón se estaba rompiendo. Una cámara en la sala, disfrazada como un detector de humo, otra en la cocina, escondida en un reloj de estante, una grabadora activada por voz en su auto, metida debajo del asiento del pasajero donde nunca pensaría en mirar. E instalé software de monitoreo en nuestra computadora de casa, la que ella usaba a veces para correos electrónicos personales y redes sociales. Me sentía como un extraño en mi propia vida, como si estuviera viendo a otra persona hacer estas cosas, tomar estas decisiones. Pero no podía parar. Tenía que saber, tenía que ver la imagen completa antes de decidir cómo responder, qué hacer, si luchar por este matrimonio,
o quemarlo hasta los cimientos. La espera fue una tortura. Cada día me despertaba junto a Sara, la besaba buenos días, pasaba por todos los movimientos de ser un esposo amoroso, todo mientras sabía que los dispositivos que había plantado estaban grabando cada uno de sus movimientos en nuestra casa, cada conversación, cada momento de su vida secreta que ella pensaba que estaba escondida de mí. Sentía que estaba viviendo en dos realidades simultáneamente. La realidad superficial, donde todavía éramos una pareja casada pasando por nuestras rutinas diarias, y la realidad oculta donde estaba documentando sistemáticamente su traición. Las grabaciones comenzaron a acumularse, llamadas telefónicas que no se suponía que debía escuchar, mensajes de texto que ella pensó que había eliminado, conversaciones en nuestra sala cuando ella pensaba que no estaba en casa, pero yo solo me había estacionado calle abajo, viendo las cámaras en mi teléfono, y la imagen que emergió fue mucho peor de lo que había imaginado. Esto no era algo reciente. Esto no era un momento de debilidad o un error que se había salido de control. Había estado teniendo una aventura por más de 1 año y medio. 1 año y medio de mentiras, de mirarme a los ojos y decirme que me amaba mientras estaba construyendo una relación secreta completa con otro hombre. Su nombre era Marcus. Y sí, era real. Ese cliente que había mencionado meses atrás realmente existía, pero no era solo un contacto profesional. Era el hombre del que estaba enamorada, el hombre con el que pasaba sus supuestos viajes relacionados con el trabajo, el hombre cuyo apartamento visitaba los sábados por la mañana, mientras me decía que estaba en la oficina. Escuché sus conversaciones, y me destrozaron. Le hablaba a él de la manera en que solía hablarme a mí en los primeros días de nuestra relación, llena de emoción y posibilidad, haciendo planes para un futuro, diciendo cosas como que no podía esperar hasta que todo esto estuviera resuelto y pudieran estar juntos, apropiadamente. Resuelto. Así es como se refería a nuestro matrimonio, a mí, a la vida que habíamos construido durante 8 años, algo que necesitaba ser resuelto, como un problema a resolver, un obstáculo a remover. Nunca usaba mi nombre en estas conversaciones. Siempre era solo él o mi esposo, hablado con una mezcla de culpa y molestia, como si yo fuera esta complicación inconveniente en su vida real, su vida auténtica, la que estaba viviendo con Marcus. Una noche, escuché una grabación de ella en el teléfono con él, y estaba riendo. Esa risa hermosa de la que me había enamorado, la que solía ser para mí, ahora era para él. Le estaba contando sobre su día, sobre algo gracioso que había pasado en el trabajo, y sonaba tan feliz, tan libre, tan completamente ella misma de una manera que no había sido conmigo en meses, o tal vez años. Y entonces Marcus le preguntó cuándo iba a decirme, cuándo iba a terminar las cosas oficialmente. Hubo una pausa, y contuve la respiración aunque esta era una grabación de 3 días atrás, aunque ya sabía cómo terminaba esta conversación porque había vivido las consecuencias. Ella suspiró y dijo, pronto, pero todavía no. Necesitaba asegurarse de que todo estuviera en su lugar primero. Necesitaba hablar con un abogado, entender qué significaría el divorcio financieramente, descifrar la logística. No quería lastimarme, dijo, lo que casi me hizo reír en voz alta ahí en mi auto, escuchando a mi esposa discutir planes para terminar nuestro matrimonio con su amante. No quería lastimarme, pero había estado traicionándome durante 18 meses. No quería lastimarme, pero estaba planeando nuestro divorcio mientras todavía dormía en nuestra cama. Comía comidas que yo cocinaba, aceptaba mi amor y confianza mientras daba los suyos a otra persona. La disonancia cognitiva era asombrosa. Pero esto es lo que realmente me rompió. Marcus le preguntó si alguna vez se sentía culpable, y ella dijo que por supuesto que sí, todo el tiempo. Pero luego dijo algo que nunca olvidaré, palabras que están quemadas en mi cerebro como una marca. Dijo, pero cuando estoy contigo me siento viva de una manera que no he sentido en años. Él es un buen hombre, ha sido un buen esposo, pero nos hemos convertido más en compañeros de cuarto que en amantes. Contigo, todo se siente posible de nuevo. Contigo, recuerdo quién realmente soy, quién realmente es. Aparentemente, quién realmente es alguien que puede mentirle a su esposo en la cara cada día mientras planea un futuro con otro hombre.
¿Quién realmente es alguien que puede hacer votos y luego romperlos sin suficiente convicción para siquiera ser honesta al respecto, que toma el camino cobarde de mantener la vida cómoda que yo proporciono mientras construye una nueva al margen? Quería gritar, quería poner mi puño a través de algo, quería conducir a casa justo en ese momento y confrontarla con todo lo que sabía, pero no lo hice, porque había llegado demasiado lejos para actuar por emoción ahora. Tenía un plan, y lo iba a llevar a cabo. Durante las siguientes semanas reuní más evidencia de la que jamás necesitaría. Tenía grabaciones, fotografías, mensajes de texto, correos electrónicos, estados de cuenta de tarjetas de crédito mostrando cargos en restaurantes románticos y hoteles en días en que me había dicho que estaba trabajando tarde o saliendo con colegas del trabajo. Tenía videos de ellos juntos, capturados tanto por mi equipo como por mi propia vigilancia cuando la seguía. Documentaba sus encuentros, sus muestras públicas de afecto, su completa falta de preocupación de que alguien que nos conociera pudiera verlos. Eran descaradamente abiertos sobre su relación en todas partes excepto alrededor de mí. Lo compilé todo en carpetas organizadas. Respaldé todo en múltiples servicios en la nube. Creé una línea de tiempo de la aventura con evidencia de respaldo para cada entrada. Fui metódico al respecto, tratándolo como un proyecto en el trabajo, porque si me permitía sentir el peso completo de lo que estaba descubriendo, me habría desmoronado completamente, y no podía permitirme desmoronarme. Todavía no. No cuando estaba tan cerca de tener todo lo que necesitaba. También comencé a prepararme de otras maneras. Consulté con 3 abogados de divorcio diferentes, explicando mi situación, mostrándoles la evidencia que había reunido. Todos dijeron lo mismo. Tenía un caso hermético para divorcio basado en culpa. La infidelidad de Sara estaba completamente documentada, y en nuestro estado eso importaba para cosas como división de activos y pensión alimenticia. No solo estaría dejando el matrimonio, lo estaría dejando con términos favorables, con seguridad financiera, con prueba de que yo no era el que destruyó lo que habíamos construido. Comencé a separar mis finanzas sutilmente, moviendo dinero a cuentas que ella no conocía, protegiéndome de la devastación financiera que a menudo acompaña al divorcio. Documenté todos nuestros activos compartidos, hice que tasaran nuestra casa, reuní todos nuestros documentos importantes. Estaba construyendo una fortaleza alrededor de mí, preparándome para la guerra que sabía que venía, aunque ella no tenía idea de que las líneas de batalla ya estaban trazadas. Y a través de todo esto, todavía tenía que vivir con ella. Todavía tenía que despertar junto a ella cada mañana, sentarme frente a ella en el desayuno, preguntar sobre su día, fingir que no sabía que cada palabra que salía de su boca sobre dónde iba o qué estaba haciendo probablemente era una mentira. Fue la experiencia más surrealista de mi vida. Existir en este espacio liminal entre la ignorancia y la acción, conociendo la verdad pero aún no actuando sobre ella. A veces la miraba y sentía un remolino tan complejo de emociones que ni siquiera podía nombrarlas todas. Amor y odio, dolor e ira, traición y nostalgia por lo que solíamos ser o lo que pensé que éramos. Lamenté nuestro matrimonio incluso mientras planeaba su funeral. Me dolí por la Sara que pensé que conocía, incluso mientras documentaba la vida secreta de la Sara real. ¿Alguna vez has tenido que fingir que todo está bien cuando tu mundo entero se está desmoronando? ¿Alguna vez has tenido que sonreír y hacer pequeña charla cuando quieres gritar? Es agotador de una manera que no puedo describir completamente. Toma cada onza de fuerza que tienes mantener la fachada, no dejar que la máscara se deslice, seguir interpretando tu papel en esta terrible actuación cuando sabes exactamente cómo va a terminar el acto final. Hubo momentos en los que casi me quiebro, momentos en que ella hacía algo amable o tierno, momentos en que captaba un vistazo de la mujer con la que me había casado, y pensaba que tal vez debería simplemente confrontarla ahora, decirle lo que sé, darle la oportunidad de explicar o disculparse, o luchar por nosotros. Pero luego recordaba las grabaciones, la evidencia de cuán profunda era la traición, cuán calculada era todo, y mi resolución se endurecía de nuevo. Esto no era un error o un momento de debilidad. Esta era una elección que ella hizo cada día durante 18 meses, una elección de engañarme,
de traicionarme, de construir una vida con otra persona mientras me mantenía como su red de seguridad, su plan de respaldo, su opción cómoda de retroceso. Y yo merecía algo mejor que eso. Merecía a alguien que me eligiera cada día, no a alguien que solo estaba esperando el momento correcto para irse. El punto de inflexión llegó aproximadamente 3 meses después de mi investigación. Sara anunció que necesitaba ir a otro viaje de negocios, esta vez a Miami por 5 días. Me dio las fechas, me habló sobre la conferencia a la que supuestamente estaba asistiendo, me mostró el itinerario que su compañía le había enviado, pero había aprendido a verificar todo para este punto. Llamé a la oficina principal de su compañía, fingiendo ser un proveedor tratando de confirmar detalles sobre la conferencia de Miami. No había conferencia. Su compañía no estaba enviando a nadie a Miami esa semana. Había mentido, descarada y fácilmente, y me di cuenta de que este probablemente era el viaje donde ella y Marcus estaban planeando llevar las cosas al siguiente nivel. Tal vez iba a decirle que estaba lista para dejarme. Tal vez iban a usar esos 5 días para planear su futuro juntos. O tal vez solo iban a fingir que eran una pareja normal sin la complicación de mí acechando en el fondo. Cualquiera que fuera la razón, sabía que este viaje era significativo, y decidí que era hora de hacer mi movimiento. No iba a esperar a que regresara de Miami y me dijera que quería el divorcio en su línea de tiempo, después de que hubiera tenido su escapada romántica con su amante. No iba a darle la satisfacción de controlar esta narrativa, de ser ella quien terminara nuestro matrimonio. No, iba a recuperar ese poder. Programé una cita con mi abogado para el día después de que Sara se fuera a Miami. Ya le había dado copias de toda la evidencia, pero necesitábamos finalizar la petición de divorcio y preparar el resto de la documentación. También hice una cita con un investigador que podía entregarle los papeles, porque quería que sucediera mientras estaba en Miami con Marcus. Quería que recibiera esos papeles de divorcio en medio de su escapada romántica. Quería que Marcus viera exactamente qué tipo de mujer estaba involucrándose. Quería que la realidad de las consecuencias se estrellara en su mundo de fantasía en el peor momento posible. ¿Fue mezquino? Tal vez. ¿Fue cruel? Quizás. Pero después de 18 meses de mentiras y traición, después de haber sido hecho un tonto en mi propio matrimonio, me sentí con derecho a un poco de sincronización estratégica propia. La mañana en que Sara se fue a Miami, estaba emocionada de una manera que no había visto en meses. Estaba prácticamente brillando, parloteando sobre el viaje, asegurándose de que tenía todo empacado. Me besó para despedirse con lo que casi parecía afecto genuino. Me dijo que me extrañaría. Prometió llamar cada noche. La abracé. Le dije que tuviera un vuelo seguro. Dije que estaría aquí cuando regresara. Todas mentiras, pero entonces todo nuestro matrimonio se había convertido en construido sobre mentiras. Así que, ¿qué eran unas cuantas más? La vi alejarse en su auto, vi hasta que su auto desapareció al doblar la esquina, y luego entré y comencé las preparaciones finales. Ya había empacado mis pertenencias más importantes, cosas con valor sentimental o que no quería arriesgarme a perder en los procedimientos de divorcio. Las había movido a una unidad de almacenamiento que Sara no conocía. Había cambiado mi depósito directo para que fuera a una nueva cuenta bancaria a la que no tenía acceso. Había hecho todo lo que mi abogado me había aconsejado para protegerme. Ahora todo lo que quedaba era presentar los papeles y entregarlos. Mi abogado presentó la petición de divorcio esa tarde. Diferencias irreconciliables y adulterio se enumeraron como los motivos. La evidencia que había reunido se adjuntó como anexos, cientos de páginas de documentación, probando más allá de cualquier duda que Sara había sido infiel. Mi abogado dijo que era uno de los casos de infidelidad más completamente documentados que jamás había visto. En realidad parecía impresionado por el nivel de detalle que había logrado compilar. Sentí una satisfacción sombría en eso. Al menos había sido bueno en algo en todo este desastre. A la mañana siguiente, mientras Sara presumiblemente estaba disfrutando el desayuno con Marcus en algún restaurante frente a la playa en Miami, un servidor de procesos tocó la puerta de su habitación de hotel. Había contratado a un investigador para averiguar exactamente dónde se estaba quedando. Resulta que Marcus les había reservado una suite en uno de los hoteles más caros de South Beach.
El investigador confirmó que estaban registrados como señor y señora Thompson, usando el apellido de Marcus, jugando a la casita como si fueran una pareja casada real en lugar de dos adúlteros en unas vacaciones ilícitas. El servidor de procesos le entregó a Sara los papeles de divorcio justo ahí en el pasillo del hotel, con Marcus parado junto a ella. Yo no estaba ahí para verlo, obviamente, pero el investigador que había contratado tomó fotografías del momento. La expresión en la cara de Sara cuando abrió ese sobre y vio lo que había adentro: conmoción, horror, incredulidad, miedo, todo capturado en imágenes de alta resolución que probablemente nunca volveré a mirar, pero que necesitaba tener. Prueba de que había sentido algo, aunque solo fuera sorpresa por ser atrapada y servida en lugar de remordimiento por lo que había hecho. Me llamó en 20 minutos, su voz temblando y aguda de una manera que nunca había escuchado antes. Estaba llorando, preguntando qué estaba pasando, diciendo que debía haber algún error, rogándome que le explicara qué significaban estos papeles. Me mantuve calmado. Me había preparado para esta conversación, ensayado lo que iba a decir, aunque escuchar su voz real lo hizo más difícil de lo que había anticipado. Le dije que no había ningún error. Le dije que sabía todo sobre ella y Marcus, que había sabido durante meses, que tenía evidencia documentada de cada mentira que había dicho y cada vez que había traicionado nuestros votos matrimoniales. Le dije que había solicitado el divorcio y que debería hacer que sus abogados contactaran a los míos para discutir los términos. Comenzó a sollozar entonces, realmente llorando, diciendo que no era lo que yo pensaba, que podía explicar, que necesitábamos hablar sobre esto cara a cara. Casi me río. Después de 18 meses de engaño, quería hablar. Después de construir una vida secreta completa con otro hombre, quería explicar. La audacia de ello era casi impresionante. Le dije que podíamos hablar a través de nuestros abogados de ahora en adelante, que no tenía nada más que decirle, que nuestro matrimonio había terminado, y había terminado por mucho tiempo. Yo simplemente no lo había sabido. Me rogó que no hiciera esto. Dijo que me amaba, que había cometido un error pero que podíamos superarlo. Le pregunté cuántas veces un error tiene que ser repetido antes de que deje de ser un error y se convierta en una elección. Le pregunté cuántas mentiras puedes decir antes de que el amor se vuelva sin sentido. No tenía respuestas a esas preguntas, o si las tenía, no las compartió conmigo. Le dije que me habría mudado de la casa para cuando regresara de Miami, que podía quedarse con la casa si la quería, pero tendría que comprar mi parte según el valor tasado. Le dije que mi abogado estaría en contacto con detalles sobre dividir nuestros activos y que, dada la evidencia de su infidelidad, debería prepararse para que el proceso fuera bastante directo a mi favor. Luego le dije adiós y colgué. Llamó de vuelta inmediatamente. No respondí. Llamó 17 veces más ese día. Dejó mensajes de voz que progresaron de disculpas llorosas a acusaciones enojadas, a súplicas desesperadas. No escuché exactamente ninguno de ellos. Había escuchado suficiente de su voz en las grabaciones que había hecho. No necesitaba escuchar más mentiras, más manipulaciones, más intentos de reescribir la historia o minimizar lo que había hecho. Pasé los siguientes 3 días mudando mis cosas fuera de la casa y a un apartamento amueblado que había alquilado al otro lado de la ciudad. Fue extraño. Desmantelar 8 años de vida compartida, decidir qué era mío y qué era nuestro, y de qué estaba dispuesto a alejarme. Tomé mi ropa, mi computadora, mis libros, algunos muebles que había traído al matrimonio. Le dejé las fotos de la boda. No podía soportar tomarlas o mirarlas o recordar lo que había sentido ese día cuando pensé que me estaba casando con alguien que mantendría sus promesas. Dejé mi anillo de bodas en el mostrador de la cocina, con una nota que solo decía: «Tú rompiste estos votos, no yo». Me sentía como un fantasma caminando por esa casa, viendo todos los espacios donde solía estar nuestra vida, donde solíamos existir juntos. El sofá donde habíamos visto películas, la mesa donde habíamos cenado, la cama donde habíamos hecho el amor e hicimos planes e hicimos promesas que ambos pensamos que durarían para siempre. Cada habitación estaba embrujada con recuerdos de quienes solíamos ser o quienes pensé que éramos. Y luego cerré la puerta detrás de mí por última vez y conduje a mi nuevo apartamento, mi nueva vida,
el futuro que tendría que construir solo. Sara regresó de Miami 2 días antes, cortando su viaje con Marcus para tratar de salvar los restos de nuestro matrimonio. Apareció en la casa para encontrarla medio vacía, mi presencia borrada de cada habitación. Me llamó desde nuestro dormitorio, su dormitorio ahora supongo, llorando tan fuerte que apenas podía hablar. Dijo que ver la casa así, verme ido, lo hacía real de una manera que los papeles no lo habían hecho. Dijo que había arruinado todo, que lo sentía tanto, que si solo le diera una oportunidad terminaría las cosas con Marcus, y podríamos ir a terapia y reconstruir lo que habíamos tenido. Le dije que lo que habíamos tenido estaba basado en una mentira, que no podía reconstruir algo que nunca había existido realmente. Insistió en que me había amado, que todavía me amaba, que la aventura era un error que había sido demasiado débil para terminar, pero que eso no significaba que nuestro matrimonio no tuviera sentido. Le pregunté cómo se suponía que debía creer algo de lo que dijera cuando había estado mintiéndome durante 1 año y medio. Le pregunté cómo se suponía que debía confiar en ella de nuevo cuando había probado tan a fondo que era capaz de mirarme a los ojos y engañarme sin vacilación. No tenía buenas respuestas. Solo siguió llorando y disculpándose y rogando por otra oportunidad. Parte de mí, una pequeña parte patética de la que no estoy orgulloso, quería ceder. Quería creer que las personas podían cambiar, que realmente lo sentía, que tal vez podíamos encontrar una manera a través de esto. Pero el resto de mí, la parte que había escuchado esas grabaciones de ella con Marcus, la parte que había documentado sus mentiras y su traición, y su completa falta de respeto por nuestro matrimonio, esa parte sabía mejor. Esto no era salvable. La confianza, una vez rota tan completamente, no puede ser reparada. Puede ser reconstruida desde cero tal vez, con alguien nuevo, en una nueva relación, pero no aquí, no con ella, no después de esto. Le dije que había sido servida con papeles de divorcio, y ambos deberíamos seguir adelante con los abogados manejando los detalles. Dijo que no los firmaría, que lucharía el divorcio, que no dejaría que nuestro matrimonio terminara sin tratar de salvarlo. Le dije que debería haber pensado en salvar nuestro matrimonio antes de empezar a dormir con otra persona, antes de mentirme 1000 veces, antes de planear un futuro con otro hombre mientras fingía todavía estar construyendo uno conmigo. Le dije que luchar el divorcio solo haría las cosas más caras y dolorosas para ambos, que la evidencia que tenía hacía el resultado inevitable independientemente de si cooperaba o no. Preguntó de qué evidencia estaba hablando, su voz haciéndose más pequeña, más asustada. Y fue entonces cuando le dije sobre las grabaciones, la vigilancia, las fotografías, los mensajes de texto recuperados, los estados de cuenta de tarjetas de crédito, la línea de tiempo que había creado. Le dije que tenía documentación de virtualmente cada interacción que había tenido con Marcus durante los últimos 3 meses, junto con suficiente evidencia de antes de eso para establecer un patrón claro de infidelidad continua. Le dije que sabía sobre las visitas al apartamento, los viajes de negocios que no eran viajes de negocios, las mentiras que me había dicho sobre trabajar tarde o reunirse con colegas. Lo sabía todo, tenía prueba de todo, y si me obligaba a ir a la corte, toda esa evidencia se convertiría en parte del registro público en nuestros procedimientos de divorcio. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Cuando finalmente habló, su voz era diferente, más dura, más enojada, defensiva en lugar de apologética. Me acusó de violar su privacidad, de ser controlador y paranoico, de probablemente romper leyes con toda mi vigilancia y grabación. Dijo que estaba enfermo por acosarla y documentar su vida como algún tipo de psicópata. Casi admiré la deflexión, la manera en que trató de hacerse la víctima en este escenario. Pero no funcionó. Expliqué calmadamente que había verificado todas las leyes relevantes antes de comenzar, que cada grabación que había hecho era legal, que monitorear equipo en mi propia casa y grabar conversaciones de las que formaba parte estaban ambas bien dentro de mis derechos. Le dije que podía tratar de hacerse la víctima todo lo que quisiera, pero los hechos eran simples. Había cometido adulterio repetidamente durante 18 meses, lo había documentado, y ahora nos estábamos divorciando con términos que reflejaban su culpa en destruir nuestro matrimonio. Cambió de táctica de nuevo. Volvió a rogar.
diciendo que habíamos estado juntos durante 9 años, y eso no significaba nada. No tenía ningún amor restante por ella en absoluto. La verdad era que todavía la amaba, o al menos amaba a quien pensé que era. No puedes simplemente apagar 8 años de sentimientos porque alguien te traiciona. El corazón no funciona de esa manera. Pero amar a alguien no significa que tengas que quedarte con ellos cuando han probado que no te respetan, no te valoran, no priorizan tu matrimonio. El amor no es suficiente cuando la confianza se ha ido, cuando los cimientos de tu relación se revelan haber sido construidos sobre arena en lugar de piedra. Le dije que probablemente siempre me preocuparía por ella en algún nivel, pero que no podía estar casado con alguien en quien no podía confiar, alguien que me había mostrado tan claramente que no era suficiente para ella, que nuestra vida juntos no era suficiente para mantenerla fiel. Dijo que Marcus era un error, que no significaba nada, que lo terminaría inmediatamente si solo le diera otra oportunidad. Pero la había escuchado con él, escuchado la manera en que hablaba de él, sobre su futuro juntos. Él no era un error para ella. Era lo que había elegido, lo que había querido lo suficientemente malo como para arriesgarlo todo. Yo era el error, o al menos quedarme conmigo lo era. Solo había sido demasiado cómoda o demasiado cobarde para irse limpiamente en lugar de cubrir sus apuestas, manteniendo a ambos en su vida. La conversación terminó con ella todavía llorando, todavía suplicando, y yo sintiéndome completamente exhausto. Le dije una vez más que hiciera que su abogado contactara al mío, y luego colgué. Trató de llamar de vuelta varias veces más, pero bloqueé su número. No quedaba nada por decir. Los procedimientos de divorcio avanzaron con sorprendente velocidad. Sara inicialmente dijo que lucharía, pero su abogado aparentemente le explicó la realidad. Con la evidencia que tenía, luchar solo resultaría en términos menos favorables para ella y facturas legales mucho más altas para ambos. Eventualmente accedió a negociar un acuerdo. Obtuve una parte mayor de nuestros activos debido a su culpa en terminar el matrimonio. Ella se quedó con la casa pero tuvo que refinanciar para comprar mi parte. Dividimos las cuentas de retiro y otras inversiones según una fórmula que me favorecía. No hubo pensión alimenticia, porque ambos habíamos estado trabajando durante todo el matrimonio, y su infidelidad eliminó cualquier reclamo que pudiera haber tenido a mi apoyo. Todo el proceso tomó aproximadamente 4 meses desde la presentación hasta la finalización. 4 meses de abogados y papeleo y negociaciones sobre quién se quedaba con qué muebles, y si los regalos de boda de su familia deberían volver a ella. 4 meses de dolor e ira, y lenta, dolorosamente comenzando a reconstruir un sentido de mí mismo que no estaba definido por ser el esposo de alguien. 4 meses de terapia, de aprender a confiar de nuevo o al menos aprender que tal vez algún día podría confiar de nuevo, de procesar el trauma de la traición y el engaño y tener tu realidad completamente volcada. Escuché a través de amigos mutuos que Sara y Marcus rompieron aproximadamente un mes después de que presenté el divorcio. Aparentemente, la realidad de realmente estar juntos, sin la emoción de andar a escondidas y la naturaleza prohibida de su relación, no fue tan emocionante como habían imaginado. O tal vez Marcus se dio cuenta de que alguien que engañaría a su cónyuge tan extensamente podría no ser la pareja más confiable para él tampoco. Sentí una satisfacción sombría con esas noticias, aunque estaría mintiendo si dijera que me hizo sentir completamente mejor. Su ruptura no deshizo lo que habían hecho. No devolvió el 1 año y medio de mi vida que había pasado siendo engañado. No restauró la confianza que había perdido o sanó las heridas que la traición había abierto. Algunos amigos mutuos trataron de mantener relaciones con ambos, pero la mayoría terminó teniendo que elegir lados. La mayoría eligió el mío, una vez que se enteraron de la historia completa de lo que había pasado. Sara aparentemente trató de controlar la narrativa al principio, diciéndole a la gente que simplemente nos habíamos distanciado o que yo había sido distante y negligente, pero se corrió la voz sobre la aventura, sobre la evidencia que había reunido, sobre cuán completa y deliberadamente había mentido a todos, no solo a mí. Su reputación sufrió. Perdió algunos amigos. Tuvo que vivir con las consecuencias de sus elecciones de maneras que probablemente la hicieron sentir incómoda. No puedo decir que sentí placer en eso exactamente, pero tampoco sentí pena por ella.
Las acciones tienen consecuencias. La traición tiene costos. Estaba aprendiendo eso de la manera difícil. El divorcio se finalizó un martes, lo que parecía apropiado ya que mi vida anterior también había terminado un martes. Firmé los papeles finales en la oficina de mi abogado, y así, sin más, 8 años de matrimonio se disolvieron legalmente. Ya no era el esposo de Sara. Ella ya no era mi esposa. Solo éramos dos personas que solían conocerse, que solían amarse, que una vez prometieron para siempre y terminaron con solo unos años y mucho dolor. Mi abogado me felicitó. Dijo que había manejado todo bien, que debería sentirme orgulloso de cómo me había protegido y manejado una situación difícil con inteligencia y moderación. Le agradecí, le estreché la mano, salí de su oficina y me senté en mi auto en el estacionamiento por 20 minutos, solo sintiéndome vacío. No feliz, no triste, solo hueco, como si hubiera estado corriendo con adrenalina y enojo y determinación durante tanto tiempo que ahora que había terminado, no sabía qué sentir o quién ser. Conduje a un parque cerca de mi nuevo apartamento y me senté en un banco viendo a la gente pasar por sus vidas, parejas paseando perros, padres empujando carriolas, corredores y ciclistas y personas en sus teléfonos teniendo conversaciones que probablemente se sentían monumentalmente importantes para ellos. Vida normal, continuando como siempre lo hace, indiferente al dolor individual y la traición. El mundo no deja de girar porque tu matrimonio termina. Las personas no dejan de enamorarse porque has aprendido que el amor puede ser un arma usada en tu contra. La vida simplemente sigue adelante, estés listo para ello o no. Pensé en Sara y me pregunté si estaba sentada en algún lugar teniendo pensamientos similares, si se sentía vacía también o si se sentía aliviada, libre, liberada del matrimonio que claramente había encontrado lo suficientemente restrictivo como para traicionar. Me pregunté si lamentaba sus elecciones o si ya estaba haciendo planes para su próxima relación, su próxima oportunidad de felicidad. Me pregunté si alguna vez realmente entendió lo que me había hecho, cuán completamente había destrozado mi capacidad de confiar, cuántas sesiones de terapia tomaría antes de que pudiera siquiera considerar abrir mi corazón a alguien nuevo. Pero sobre todo, pensé en mí mismo y el futuro que ahora tenía que construir solo. Pensé en quién quería ser, qué quería de la vida, cómo iba a avanzar desde esto. Porque eso es lo que haces, ¿verdad? Sobrevives la traición, procesas el dolor, aprendes las lecciones, y luego avanzas. No te quedas atascado en la ira y el dolor para siempre, aunque algunos días se siente como que lo harás. Han pasado 6 meses desde que se finalizó el divorcio ahora. 6 meses de lenta, dolorosamente, aprendiendo a ser solo yo en lugar de la mitad de un nosotros. 6 meses de construir una nueva vida, haciendo nuevas rutinas, descubriendo quién soy cuando no estoy definido por ser el esposo de alguien. No ha sido fácil. Todavía hay días en los que me despierto y mi primer pensamiento es buscar a Sara, compartir algún pensamiento u observación con ella antes de recordar que ella no está ahí, que ya no puede ser parte de mis pensamientos. Todavía hay momentos en que algo sucede y pienso que debería contarle sobre esto, antes de recordar todas las razones por las que no puedo y no debería. Pero esos momentos se están volviendo menos frecuentes. El dolor se está volviendo menos agudo. La ira se está desvaneciendo en algo más parecido a la aceptación. He comenzado a salir de nuevo, aunque es aterrador de maneras que nunca fue antes de Sara. Cada mujer que conozco, me encuentro observando señales de engaño, banderas rojas, cualquier indicación de que la historia podría repetirse. Mi terapeuta dice que esto es normal, que aprender a confiar de nuevo después de una traición tan completa toma tiempo y paciencia. Dice que lo estoy haciendo bien, haciendo progreso, sanando de maneras saludables. No estoy seguro de creerle, pero lo estoy intentando. Me he reconectado con amigos que había descuidado durante mi matrimonio. Construí nuevas amistades. Encontré pasatiempos e intereses que son solo míos. Me he volcado en mi trabajo, y en realidad, obtuve una promoción que probablemente no habría perseguido si todavía hubiera estado enfocado en mantener un matrimonio fallido. He viajado a lugares donde Sara y yo nunca fuimos.
He tenido experiencias de las que ella no forma parte. He creado recuerdos que me pertenecen solo a mí. Estoy construyendo una vida que no tiene espacio para su fantasma, aunque no estoy seguro de que alguna vez lo exorcizaré completamente. Algunas traiciones son demasiado profundas como para sanar completamente de ellas. Solo aprendes a vivir con el tejido cicatrizal, a construirte alrededor de las partes dañadas, a seguir adelante aunque ya no estés del todo completo. No sé qué pasó con Sara después del divorcio. La bloqueé en todas las redes sociales. Pedí a los amigos mutuos que no me hablaran de ella. Hice una ruptura limpia tanto como fue posible. Escuché que se mudó a una ciudad diferente. Comenzó de nuevo en algún lugar fresco donde la gente no sabía sobre la aventura o el divorcio, o el esposo que había traicionado. Tal vez es feliz ahora. Tal vez encontró lo que estaba buscando cuando decidió que nuestro matrimonio no era suficiente para ella. Tal vez está con alguien nuevo, siendo fiel esta vez, habiendo aprendido de sus errores. O tal vez está repitiendo los mismos patrones, porque eso es lo que la gente hace cuando no confronta realmente sus problemas, cuando simplemente pasan de relación en relación esperando que la próxima sea diferente, sin hacer el trabajo interno para convertirse en diferentes ellos mismos. No lo sé, y he dejado de preocuparme. Ese capítulo de mi vida ha terminado. Mirando hacia atrás ahora, tengo sentimientos encontrados sobre la vigilancia, la grabación, la manera en que reuní evidencia antes de confrontarla. Parte de mí está orgullosa de que fui estratégico, de que me protegí, de que documenté todo y no le dejé espacio para mentir o manipular la narrativa. Pero parte de mí se pregunta si fue saludable, si todo ese tiempo viviendo una doble vida mientras acumulaba evidencia, me dañó de maneras que aún no he procesado completamente. Hay algo fundamentalmente destructor de la confianza sobre vigilar a tu propio cónyuge, sobre convertir tu hogar en un espacio donde constantemente estás monitoreando y grabando. Me cambió, me hizo más sospechoso, más cauteloso, más cínico sobre el amor y las relaciones. No estoy seguro de que recomendaría ese camino a otros, aunque sirvió mis propósitos en ese momento. Tal vez habría sido mejor confrontarla en el momento en que sospeché, terminar las cosas rápidamente, en lugar de extender la agonía durante meses mientras construía mi caso. O tal vez no. Tal vez necesitaba esa evidencia, no solo para los procedimientos de divorcio, sino para mi propia paz mental, para saber que no estaba loco o paranoico, que mis instintos eran correctos, que lo que estaba sintiendo estaba basado en la realidad, no en inseguridad. Tal vez necesitaba la prueba para poder seguir adelante sin cuestionarme a mí mismo, o preguntándome si había renunciado demasiado fácilmente a algo que podría haberse salvado. La verdad es que no hay una manera perfecta de manejar la traición. Haces lo que necesitas hacer para sobrevivirla, para protegerte, para salir del otro lado con al menos algo de tu dignidad intacta. Para mí, eso significó reunir evidencia, presentar el divorcio, tomar control de una situación donde había sido hecho impotente por las mentiras de otra persona. Para alguien más, podría significar confrontar inmediatamente, o intentar terapia, o cualquier cantidad de otros enfoques. No hay una respuesta correcta, solo lo que sea que te lleve a través de ello con la menor cantidad de daño a tu alma. Lo que sé con seguridad es esto: merecía algo mejor que lo que Sara me dio. Merecía honestidad, fidelidad, una compañera que me eligiera cada día en lugar de solo cuando era conveniente o cómodo. Merecía a alguien que valorara nuestro matrimonio lo suficiente como para protegerlo, para comunicarse cuando las cosas se sentían mal, para terminar las cosas honestamente si ya no era feliz en lugar de mantener una fachada, mientras construía una vida secreta. Y he aprendido que soy más fuerte de lo que pensaba que era. Sobreviví a algo que pensé que me destruiría. Reconstruí una vida de los restos de mi matrimonio. Aprendí a confiar en mí mismo de nuevo, aunque todavía no puedo confiar completamente en otros. Descubrí que podía estar solo sin estar solitario, que podía ser mi propia fuente de estabilidad y consuelo en lugar de depender de otra persona para proporcionar esas cosas. Estas son lecciones duramente ganadas, compradas con dolor y lágrimas, y incontables noches sin dormir. Pero son mías, y me han convertido en alguien diferente, alguien tal vez mejor en algunas maneras, aunque no habría elegido este camino si hubiera tenido cualquier otra opción. Entonces,
Si estás pasando por algo similar, si sospechas que la persona que amas te está traicionando, si estás despierto por la noche sintiendo esa certeza enfermiza de que algo está mal aunque no puedes probarlo todavía, esto es lo que quiero que sepas. Confía en tus instintos. Ese sentimiento en tus entrañas, esa sensación de que algo no está bien, usualmente es correcto. No dejes que nadie te convenza de que eres paranoico o inseguro, o que estás imaginando cosas. Presta atención a las señales, documenta lo que necesites documentar, protégete financiera y emocionalmente. Y cuando estés listo, cuando tengas la evidencia y el plan, y el sistema de apoyo en su lugar, toma acción. No dejes que el miedo de estar solo, o la esperanza de que las cosas mágicamente mejorarán, te mantengan atrapado en una relación construida sobre mentiras. Mereces honestidad. Mereces fidelidad. Mereces a alguien que te elija completa y orgullosamente, no a alguien que te mantenga como su plan de respaldo mientras exploran otras opciones. ¿Has pasado por algo similar? ¿Has tenido que tomar la dolorosa decisión de terminar una relación que pensaste que duraría para siempre? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios abajo. A veces, solo saber que no estamos solos en estas experiencias puede hacerlas un poco más fáciles de soportar. A veces compartir nuestro dolor con otros que entienden puede ser el primer paso hacia la sanación. Y si esta historia resonó contigo, si tocó tu corazón o te hizo pensar sobre tus propias relaciones, por favor deja un me gusta. Ayuda a que esta historia llegue a otros que podrían necesitar escucharla, que podrían estar pasando por situaciones similares y sintiéndose perdidos y solos. Suscríbete a Mi Verdad Revelada para más historias como esta, experiencias reales de personas reales navegando la complicada, desordenada, hermosa, dolorosa realidad de las relaciones humanas. Dale a la campana de notificaciones para que no te pierdas videos futuros, porque todos estamos viviendo a través de algo, ¿no es así? Todos estamos cargando nuestras propias historias de desamor y sanación, de traición y supervivencia, de finales y nuevos comienzos. Y tal vez al compartir estas historias, al ser honestos sobre nuestro dolor y nuestra resiliencia, podemos ayudarnos mutuamente a sentirnos un poco menos solos en lo que sea que estemos viviendo. Gracias por ver, por escuchar, por ser parte de esta comunidad. Cuídense ahí afuera y recuerden, son más fuertes de lo que piensan, más valientes de lo que creen y merecen mucho más que alguien que no puede ver su valor. Les mando un abrazo enorme a todos los que están sanando, a todos los que están reconstruyendo, a todos los que están aprendiendo que el final de algo doloroso puede ser el comienzo de algo hermoso. No están solos en esto, nunca lo están.